bajo supervisión de adultos. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Telediario Estelar. Sofi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María del Carmen? Muy buenas noches, amigos y amigas. Pues listas ya para presentarles la información más importante del país y el mundo. Estos son nuestros titulares. $258 millones asignó el régimen para la actualización del cuadro básico de medicamentos. Con ello se atenderá a pacientes con enfermedades catastróficas. Y Ecuador se integra al proyecto Maximizando Oportunidades en Café y Cacao en las Américas, MOCA. Con esta iniciativa, el país se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Mejora Competitiva de la Cadena Productiva de Cacao y Chocolate. Y en Manta, provincia de Manabí, se presentó el Acuerdo Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que plantea 5 enfoques para la prevención y disminución de catástrofes. En el evento participó el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Y en lo internacional, varias autoridades manifestaron a través de la red social Twitter su preocupación por el incendio en la Amazonía brasileña. En la información deportiva, Lionel Messi dejó atrás su lesión y se apunta para su debut oficial en la Liga Española. Después de 6 años y de casi 2 meses del cambio de autoridad en el Ministerio de Salud, el gobierno actualizó el cuadro básico nacional de medicamentos. El régimen hará una inversión de $258 millones para la adquisición de fármacos de último desarrollo científico para atender sobre todo a las personas que padecen de enfermedades catastróficas. El listado está compuesto por más de 454 medicamentos en 641 formas farmacéuticas, es decir, presentaciones. Solamente para pacientes oncológicos se incluyeron inicialmente 54 fármacos, 6 más están en trámite de aprobación, según informó Gustavo Dávila, líder de la organización Jóvenes contra el Cáncer. Que ya no tenemos que estar comprando en las farmacias buscando. Lo importante no queda solo en la actualización del cuadro básico, detalló Dávila. Lo fundamental es que se creen mecanismos óptimos y expeditos para abastecer ya y de manera permanente a toda la red de salud con estas nuevas medicinas. Y suministrar, porque es lo que todos hemos estado esperando todo este tiempo. En esta actualización se incorporan medicinas para otro tipo de dolencias, detalló el presidente Moreno. Medicamentos para uso pediátrico, nuevas insulinas y análogos, especialmente para niños y adultos que padecen de diabetes tipo 1. 4 nuevos antibióticos y 5 medicamentos para enfermedades hematológicas. Se consideró también algunas enfermedades catastróficas como el lupus, la colitis ulcerosa, la artritis reumatoidea, artritis idiopática, entre otras. Esta revisión se logró luego de 6 años y de apenas 2 meses de cambio de autoridad en el Ministerio de Salud. Teníamos que analizar todos los informes de la CONAMEI, todos los informes del Consejo Nacional de Salud. Que se ha hecho un giro de 180 grados con la nueva ministra de Salud. Para la adquisición de los fármacos, el gobierno hará una inversión de $258 millones. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y para ampliar este tema nos acompaña ya Gustavo Dávila, director general de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, para hablar sobre la aprobación del cuadro básico de medicamentos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Pues bueno, veíamos en la nota el anuncio del presidente, es algo que ustedes venían esperando desde hace mucho tiempo ya. Así es que lo primero que le quiero preguntar es cómo reciben esta noticia. No, recibimos con mucha gratitud, con mucho reconocimiento al señor presidente por ese lado humano de él. Pero adicionalmente, una reflexión, la nueva ministra encargada en menos de 60 días lo hace y anteriormente veníamos 2 años peleando y no se lo hacía. Así que eso nos permite ahora, para todos los ecuatorianos, que haya medicina, que ya no tengamos que estar judicializando tantos casos
por la falta de medicinas. Entonces yo creo que es una gran noticia para los pacientes, para la familia y para todo el Ecuador. ¿Cómo cree que se logró este acuerdo? Si usted manifiesta que pues, pasó mucho tiempo en análisis a través de esta comisión conformada precisamente para este objetivo y pues con la anterior ministra y ahora se ha logrado viabilizar. Sí, tiene mucho que ver. Tras los escritorios, tras las decisiones políticas, económicas, están las personas. Y las personas correctas en los cargos correctos. Hoy en la mañana el señor presidente les decía a los guerreros, en verdad, nos demoramos, pero aquí está este cuadro básico que va a salvar muchas vidas. Y son 258 millones que van directamente a la adquisición de medicamentos. Aspiramos que en el menor tiempo posible eso se adquiera y se lo distribuya en todo el sector público, en todos los hospitales, y se suministre a los pacientes que lo necesitan. Son 454 medicamentos en 641 formas farmacéuticas las que se han aprobado en esta 10ª actualización del cuadro básico de medicamentos. ¿Quiénes fueron los actores que intervinieron? Pues están todos conformes con lo que se ha logrado en este momento. Sí, este es un gran paso. ¿Por qué? Porque han pasado 6 años para actualizar el cuadro de medicamentos. Pienso que este es un gran paso, que la Federación Médica se unieron con los pacientes y dijeron, hagámoslo, luchemos. Y hemos hecho plantones en Guayaquil, en Quito, caminatas, marchas con miras a exigir esto, que es un derecho que está dentro de la Constitución, y más con enfermedades catastróficas. Dentro de este nuevo cuadro están 18 nuevos medicamentos para lo que es cáncer. Y es muy importante para nosotros, porque nos da más esperanza para continuar. Habrá que mejorar en el trayecto, pero ya lo dijo el señor presidente, habrá muchos requerimientos que sean de medicamentos, pero sean vía excepción. Entonces hay el 158 hay algunas formas de poder solicitar esos medicamentos. Esto es importante, son 18 nuevos medicamentos que son parte de los tratamientos oncológicos, pero también ustedes manifestaban que quedan 6 pendientes que todavía tendrán que analizarle. ¿Cómo podría darse ese trámite, ese proceso? Y lo que usted menciona, esta excepción que ha planteado el presidente de la República de que se puedan recetar y tengan que conseguirse. Sí, me parece interesante lo que dijo en la mañana, y es la palabra del presidente. Que sea de excepción, número 1, y número 2, que no tenga que ser tanto trámite ni tanto tiempo esperar. Porque imagínense lo que es 6 años de un cuadro básico. Entonces, en eso confiamos nosotros. Yo creo que la Federación Médica, la Sociedad Ecuatoriana de Oncología, la nueva ministra encargada, que realmente está haciendo un trabajo excepcional, nos va a permitir este acercamiento entre los pacientes, entre los médicos, para buscar las mejores fórmulas, que tenga evidencia científica, que trabajen los pacientes, que haya una calidad de vida que permita eso. Seguir siendo un aporte a la sociedad de los pacientes con cáncer y enfermedades catastróficas. Usted decía, son 18 medicamentos para enfermedades, para tratamientos oncológicos. ¿Están probados estos medicamentos? ¿Qué podemos decir acerca de ellos? Por supuesto, son probados, revisados, analizados. De hecho, en los 2 últimos años han pasado por una serie de revisiones y la industria lo que ha hecho es proponer esto, los médicos han recetado y creemos que esto va a contribuir con la mejora de todos estos pacientes y no pasar lo que nos ha pasado, ¿no? Seguir juicios, demorar 6, 8 meses por un juicio cuando ya logramos la medicina y el paciente está con una metástasis y muchos se han ido al cielo. ¿Hay cifras de cuántos pacientes están esperando por estos medicamentos? ¿Estaban esperando por esta actualización del cuadro básico de medicamentos? Lamentablemente no hay cifras. ¿Y por qué? Porque el silencio fue cómplice. Me explico en esto, el temor fue cómplice de que no accedan a los medicamentos. Porque los médicos no recetaban medicamentos que no estén en el cuadro básico número 1 y otros que no estén en farmacia. So pena de ser sancionados. Los pacientes, ¿qué tenían que hacer? Hacer vaca, hacer partidos de fútbol, rifas para ir comprando medicamentos que podían adquirirlo afuera y los suministraban. Entonces, esto no ha permitido visibilizar y tampoco cuantificar cuántos pacientes realmente necesitaban. Ahora, incluso los que no están dentro del cuadro básico de medicamentos se pueden recetar. Por supuesto, eso permite, por eso hay más confianza entre la Federación Médica y el Ministerio de Salud. Es una época de diálogo, de acuerdos, ya no de miedo, ya no de prohibiciones, sino al contrario, estamos hablando de la vida, de la salud de los ecuatorianos. Ahora, ¿cuáles son las acciones urgentes que se deben dar cuando se ha anunciado esta inversión de 258 millones de dólares? Sí, lo primero que hay que hacer es acelerar el proceso de adquisición. Es lo primero que hay que hacer. Una vez que se elaboren todos los pliegos, las peticiones, se adquieran los medicamentos, la distribución a todos los hospitales públicos de la red pública de salud y luego de eso suministrar a los pacientes.
las quimioterapias que tanto han estado esperando, los medicamentos que esperaban los pacientes, los familiares y muchos que no tenían para comprar en una farmacia. Entonces, esto aspiramos que no sea un plazo más allá de unos 30, 40 días, que ya los ecuatorianos accedan a esta gran noticia que es el suministro de medicamentos. Y bueno, dentro de este cuadro se incluyen, según se manifestó y pudimos ver incluso en la nota, que se alcanzaría el 98% de la población y de distintos tipos de enfermedades, incluidos pues los tratamientos oncológicos, VIH, insulinas para diabetes tipo 1, antibióticos, enfermedades hematológicas, lupus también están incluidos, artritis, también tenemos varios antídotos y vacunas, según se manifestó, pero esto pues ha sido un proceso de varios años. ¿Qué hacer para que se siga actualizando y que no ocurra lo que ya hemos visto en este momento, esta demora tan grande cuando hay avances científicos que también se dan todo el tiempo? Correcto. Yo creo que acertó el señor presidente a hablar de la excepción, de acelerar los procesos, y el Ministerio de Salud lo que tiene que hacer es verificar que en realidad hayan pasado todos los procesos, que haya una efectividad en los tratamientos de estos medicamentos, y la industria que abra sus puertas para que en verdad, mientras más rápido puedan esto agilitar de mejor manera, todos vamos a acceder, porque anualmente en cáncer hay investigaciones, hay el ASCO, hay una serie de eventos en los cuales nuevos fármacos salen al mercado, nuevas investigaciones, nuevos insumos. Entonces no podemos estar retrasados 3, 4 años versus lo que pasa en Colombia, en Perú, en otros países cercanos de nuestra frontera. Yo creo que es importante el tema de que ya es un primer paso, y eso hay que felicitar y eso hay que agradecer. Y agradecer, le digo sí, ¿por qué? Porque ha sido larga la espera. Entonces, desde el 2013, la última actualización. Exacto, ¿no? Sí. ¿Cada cuánto debería realizarse esta actualización? Se sugiere cada 2 años. Esa es la idea. Y entonces esperamos que esto nos haya servido a todos para no judicializar, no llenar las cortes de tantos juicios y tampoco tener que estar derramando lágrimas cuando un paciente ya tiene metástasis, y peor cuando ha partido al cielo, como es Cristina, Yomaira, en su lucha por estas medicinas. Yo creo que este es un homenaje a ellas. ¿Y por qué no decirlo? A mi hijo cumple 13 años de haber partido pasado mañana. Usted decía que no hay cifras a nivel nacional de cuántas personas están esperando por estos medicamentos. Desde la Fundación, ¿tienen ustedes cifras? ¿Tienen estos requerimientos que han estado haciéndolos también a través de la vía judicial? Sí, por 2 más partes. O menos? Nosotros hemos judicializado más de 15 casos y todos ganados. Número 1. Número 2, hay pacientes, en este momento en Guayaquil tenemos 4 pacientes que lo requieren y 2 más en Quito, tenemos 6 directamente que lo requieren estos medicamentos. Entonces yo creo que esto va a permitir que se aceleren todos los procesos para que ellos no tengan que estar, como les decía, comprando por otro lado y sufriendo desesperanzados porque su vida está en juego. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gustavo Dávila, presidente de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Nosotros hacemos una pausa ya en Telediario, pero antes vamos a revisar también esta información porque el Gobierno Nacional, sectores de la producción y la academia firmaron el Pacto por la Economía Circular, con el cual se busca reducir el impacto ambiental a través de diferentes frentes, entre ellos fomentar la elaboración de productos con valor agregado, reutilizando los residuos que genera la industria. Con un conversatorio donde todos expresaron su preocupación por el impacto ambiental en el mundo, se firmó este documento en el cual se busca implementar prácticas de uso eficiente de recursos, reducción, reciclaje e industrialización de elementos residuales. Se los he dicho a muchos de ustedes, tenemos que encontrar esa hoja de ruta que nos permita, sin destruir una industria, seguir sosteniendo el empleo, la productividad con sostenibilidad. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Census INET, solo el 6% de los residuos se reciclan en el país. Caterine Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, destacó que el sector ya trabaja en estas medidas. En donde pudimos primero dejar muy claro que para la industria no existe la basura. Nosotros no podemos aceptar ese concepto, para nosotros todos son residuos que pueden volver a incorporarse a los procesos productivos. En tanto, la embajadora de la Unión Europea, quien también participó en la firma, señaló algunas de las fases que tiene este compromiso. Lo más importante que quería decir, yo pienso que es importante saber que la economía circular no es algo que se impone desde arriba, pero es más bien un conjunto de iniciativas que surgen desde la base de la sociedad,
y, por supuesto, tiene que ser respaldado por el Estado. La economía circular se perfila como uno de los retos a cumplir hasta 2030 en el marco del desarrollo sostenible y cambio climático. Cristian Cecilio Arévalo, Medios Públicos. Ecuador se integra a otros 5 países de Centroamérica en los cuales se implementará por 5 años el proyecto denominado MOCA. Este plan cuenta con financiamiento del gobierno de Estados Unidos para mejorar la rentabilidad y buenas prácticas agrícolas de pequeños productores de 6 provincias del país. MOCA significa Maximizando Oportunidades en Café y Cacao en las Américas, un proyecto de iniciativa privada financiado por el gobierno de Estados Unidos y que se implementará durante 5 años en 6 países, incluido Ecuador. Este programa es financiado por el gobierno de los Estados Unidos con $1.200.000 por el programa de alimentos para el progreso de nuestro Departamento de Agricultura. Parte de los 6 componentes del programa comprenden la capacitación a productores, el fortalecimiento de la investigación y mejorar el acceso a financiamiento. Pero también tiene un enfoque particular en ayudar a que personas productoras de café y cacao logran adquirir la capacidad de rehabilitar y renovar sus parcelas de mejor forma. Desde el sector gubernamental, el proyecto se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Mejora Competitiva de la Cadena Productiva de Cacao y Chocolate. Nos permiten llevar riqueza al campo, que es lo que más queremos al final del día. Y por eso hay que establecer políticas públicas agropecuarias de largo plazo. Del programa se beneficiarán 5.000 productores locales de Guayas, Pichincha, Manabí, El Oro, Los Ríos y Zamora Chinchipe. Para poder alcanzar un programa de comercialización adecuado, ¿sí?, que nos permita a nosotros cubrir nuestros costos operativos, ¿sí?, en la producción de cacao. Ecuador es el tercer proveedor de cacao a los Estados Unidos. El país norteamericano es actualmente el segundo comprador de cacao ecuatoriano a nivel mundial. César Eduarte, Medios Públicos. Y Estados Unidos reconoce que alcanzar un acuerdo comercial con Ecuador tomará su tiempo, pues aún restan por resolverse algunos puntos sensibles para determinados sectores productivos. En ese sentido, las conversaciones continuarán la próxima semana. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, se expresa con cautela respecto a la posibilidad de un acuerdo comercial entre ambas naciones. De acuerdo, estamos en estas conversaciones para llegar a acuerdos más amplios, no necesariamente un acuerdo comprensivo. ¿Por qué? Porque hay varios capítulos, varias áreas que están más cerca a llegar a acuerdos que otros. Entonces vamos a atacar cada problemita en su turno. Pero aclara que pese a estos temas sensibles en los que asegura hay que trabajar en nuevas mesas, su país anhela que dicho acuerdo no tarde en concretarse. Ya tenemos varios meses de trabajo entre los dos países muy enfocados en varios sectores y esto hemos tenido muchos avances en estos meses. Vamos a tener más conversaciones en las semanas y meses que vienen y tenemos también mucha fe que sí va a llegar a más éxitos para los dos países. Precisamente para afinar aquellos detalles a los que se refería el embajador estadounidense, el ministro de Comercio Exterior, Iván Ontaneda, prepara maletas para asistir a Washington la próxima semana. Queremos seguir con la hoja de ruta, esperamos regresar de Washington ya con algo mucho más concreto sobre cómo está avanzando este acuerdo comercial, sobre todo las conversaciones y esa hoja de ruta que viene marchando en muy buen orden con Estados Unidos. En Guayaquil, César Eduarte, Medios Públicos. Para el año 2020 se planifica la inauguración del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta. El vicepresidente de la República visitó la obra que ya tiene 30% de avance. Con una inversión de más de $20 millones, se está construyendo el nuevo Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro en la ciudad de Manta. A propósito de esta obra de infraestructura que beneficiará al comercio, la conectividad y al turismo de Manabí, el vicepresidente Otto Sonnenholzner constató el avance de la obra. Ya va por cerca del 30% de ejecución. El gobierno nacional está cumpliendo con Manabí, está llevando a cabo a tiempo y de forma correcta las obras que son necesarias para la reactivación productiva. En esta actividad al segundo mandatario lo acompañaron la ministra de Turismo, Rosy Prado, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, el alcalde de Manta, Agustín Intriago, entre otras autoridades. Estamos próximos a pedir las competencias aeroportuarias con la finalidad que desde Manta podamos articular con mercados internacionales, con operadoras internacionales, el buen uso de este aeropuerto. Se piensa hacer una ruta directa entre no solo turismo internacional, sino también turismo interno, una ruta directa entre Manta y Cuenca.
El Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro comprende una torre de control, incluye obras exteriores, el parqueadero y también el edificio de la terminal aérea. Estamos concluyendo la compra de los equipos para la torre de control y con eso vamos a poder avanzar completamente con todos los servicios. Creo que esta es una obra importantísima para la ciudad de Manta. Se prevé que el nuevo Aeropuerto Internacional de Manta esté inaugurado para el mes de mayo del 2020. Carla Arcentales, Medios Públicos. Mientras la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente, AXO, calificó de positiva la moratoria para la utilización del suero de leche y busca que se extienda este plazo, mientras el ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lasso, indicó que la medida fue acertada. Hace casi 6 meses el gobierno decidió una moratoria hasta el 25 de agosto para el uso del suero de leche y no permitir que se mezcle con productos que contengan leche. Los ganaderos consideran que fue adecuada la moratoria. Hacen un pedido. La ampliación del plazo de este decreto, apoyar la posición que ha sido manifestada por el señor ministro de Agricultura y Ganadería. Se mantenga en el tiempo permanente, prohibiendo el uso del suero en una mezcla con la leche líquida pública. Mientras el representante del Centro de Industria Láctea manifestó que debe permitirse la comercialización del suero de leche que tenga buenas prácticas de manufactura. Solicitó al gobierno mayores controles a productos lácteos que según ellos se venden sin registro sanitario. Y todo ese tipo de mercado negro informal que mueve muchísimo volumen de lácteos es el que se ha visto beneficiado con esta medida. Por eso es lo que planteamos que la medida debe terminar para orientarse a generar productos de mucho mayor valor agregado y a controlar con total radicalidad procesos de informalidad. El ministro de Agricultura, por su parte, dijo que la moratoria fue positiva. Y eso lo han reconocido los productores, lo han reconocido también muchas industrias donde han apoyado, digamos, esta decisión. El día lunes pues habrán anuncios en este sentido. Lasso comentó que el país tiene un gran potencial agropecuario y que se requiere aumentar la productividad y establecer una política crediticia diferenciada para el sector. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Es momento de hacer una pausa. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que pueden seguirnos en Facebook y Twitter como Telediario S. Y también estamos en nuestra página web www.ecuadortv.es. Manténganse informados por nuestros canales digitales y redes sociales. Volvemos enseguida. El proceso de asociación ilícita en el que el ex vicepresidente Jorge Glass recibió una sentencia fue uno de los temas que seguía de cerca el exmandatario Rafael Correa. Esta es una de las evidencias que demuestran los chats extraídos del celular de Alexis Mera en el caso Sobornos 2012-2016. A pesar de la diferencia horaria, puesto que el exmandatario Rafael Correa, tras dejar el cargo, se fue a Bélgica, la comunicación con Alexis Mera fue fluida. Temas familiares y políticos, así como consultas técnicas, son varias de las conversaciones que mantenían. En agosto de 2017, el exsecretario jurídico de la presidencia le escribió: ¿Leíste la grabación del tema Poliducto? Tú por los incrementos de precios y el de Jorge aceptando el incremento a 540 millones. Qué difícil defenderlo. Correa le dice: No leí. Si es la grabación en el despacho de Jorge, por el contrato, no le sacan nada. Esto respondió Mera: No me refiero a que sea grave. Me cabrá la solemnidad. Recuerda cómo te indignaste por el incremento a 546 millones y el acepta. Pero no les preocupaba solo este tipo de temas. El proceso legal por asociación ilícita dentro de la trama de corrupción de Odebrecht, en el que se investigaba al entonces vicepresidente Jorge Glass, también lo conversaron. El 16 de septiembre de 2017, Mera le escribe a Correa: Dicen que ahora sí hay pruebas contra Jorge. Creo que va a terminar. Jorge sostiene que los mensajes electrónicos fueron forjados. Difícil de creer. El exmandatario lo desestima. No es verdad lo de las pruebas contra Jorge. Incluso el tipo de deportes de TV satelital dice que él es XX2. Código con el que supuestamente se lo catalogaba a Jorge Glass con su tío Ricardo Rivera, ambos sentenciados a 6 años de prisión. Sobre este proceso también dialogó con el exsecretario particular de Correa, Omar Simón, por pedido de Glass. Mera le escribió:
Me dicen que han descubierto mails de Jorge a los sectores estratégicos que aparecen en la compu de Rivera. Lo de los recomendados de Rivera es grave. Creo que se va a joder. En torno a estos mails, en mensajes más adelante, Simón responde. Sí son 3, pero realmente son un disparate. Todos ya los respondimos. En torno a la reelección indefinida por consulta popular y que luego el pueblo ecuatoriano se pronunció sobre la temática, Mera también intercambió mensajes con Correa. En este contexto, el exsecretario jurídico hace referencia a los medios de comunicación. Veo a la prensa envalentonada. Creo que ya posicionaron el escenario que nuestro gobierno fue corrupto. Todos los días hablan del tema o lo inventan. Todos estos chats son parte del informe que remitió Criminalística a la Fiscalía como parte de la instrucción fiscal en el denominado caso Sobornos 2012-2016. Olga Velasco, Medios Públicos. Y por otra parte, la exministra María Duarte rechazó las declaraciones efectuadas por un contratista del Estado, quien señaló que le exigían pagos. Su versión es parte del caso Sobornos que lleva la Fiscalía. A 2 días de la versión de Fernando Calle, presidente de la empresa técnica general de construcciones, quien dijo que recibió presiones e insistencias y que les exigían contribuciones supuestamente para la campaña del movimiento político por parte de los ministros María Duarte y Walter Solís, cuando mantuvo proyectos con el Estado. La exministra de Transporte niega dichas declaraciones. Por hacer el bien, por tratar de recuperar recursos para el Estado, recursos cobrados en exceso por una contratista. Este señor me ha agarrado odio. Yo lo siento mucho, pero no me puede calumniar de esa manera. También cuestionó la parte de la versión en la que el contratista dijo que recibió chantajes, que le exigían que hagan ceremonias de inauguración de las obras y ante amenazas de no pagar trabajos realizados, inauguraron 2 obras en Loja. No es verdad que se lo chantajeaba con las planillas, sino que él no las presentaba porque había una disposición de Contraloría de hacerle una reliquidación para que devuelva los pagos en exceso. ¿Cómo podía haber el ministerio pagado al señor Calle si no presentaba las planillas? Por una acción de él. Duarte detalló que las obras del paso lateral de Loja y la vía Pindo a Malusa se terminaron de construir después de que ella salió del ministerio, en marzo del 2014. Ustedes buscan inauguración de la vía Río Pindo a Malusa, aparece inaugurándola el exministro Walter Solís, una con el presidente, el paso lateral, y la otra con el vicepresidente. Yo no aparezco, lo cual es una mentira de señor. Tanto Calle como Duarte son parte de los 26 procesados en el caso Sobornos 2012-2016, cuya instrucción fiscal finalizará el 29 de septiembre. Olga Velasco, Medios Públicos. Aún no se define el monto que la constructora Odebrecht deberá pagar como indemnización por daño social a Ecuador. El proceso tomará más tiempo de lo previsto, se anunció hoy. El proceso para definir el monto que la constructora Odebrecht deberá cancelar para indemnizar al país por daño social avanza a paso lento. Procuraduría señala que esto se debe a la cantidad de entidades públicas contratantes involucradas. Para saber primero cuál es el monto contratado con Odebrecht, de ese monto cuánto corresponde a rubros ilícitos. El procurador señala además que no es objeto de estas reuniones, que Odebrecht regresa al país. Lo único que estamos buscando es que se determine un monto indemnizatorio que la compañía Odebrecht pague al Estado ecuatoriano, que ese monto sea justo. Hasta el momento, la Procuraduría General del Estado y Odebrecht han mantenido 2 reuniones. Se tenía previsto una tercera en agosto. Sin embargo, esta se aplazó para la semana del 9 de septiembre, en espera de la llegada del secretario anticorrupción, Iván Granda. En esta cita se conocerán los informes de 2 instituciones. Servicio de Rentas Internas, para hablar ya frontalmente sobre el tema de los impuestos que Odebrecht debe al Estado. Tendremos un informe de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Además, 2 entidades han pedido sumarse al proceso: la Comisión Nacional Anticorrupción y el Municipio Metropolitano de Quito. Quisiera creer que hasta fin de año tendremos resuelto este problema. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y representantes provinciales de la Comisión Anticorrupción se reunieron con el Contralor General del Estado para intercambiar opciones sobre los procedimientos a establecer entre las entidades públicas y la sociedad civil con el fin de combatir la corrupción en el país. 16 núcleos provinciales de la Comisión Nacional Anticorrupción mantuvieron una reunión de trabajo en conjunto con el Contralor General del Estado, Pablo Celi. El encuentro se realizó para acordar mecanismos de participación activa en contra de la corrupción.
no somos vedores, hacemos Contraloría Social en función de los intereses de este país y de acuerdo a los requerimientos que nos han impuesto nuestros mandantes. Cuando existe cooperación entre institución de Estado y veeduría social, podemos llegar de manera más profunda a resultados que impacten en transformaciones en las políticas públicas. Celi mencionó que varios de los procesos de control en el país se han efectuado con el acompañamiento de la veeduría ciudadana. Nosotros tomamos una decisión como Contraloría, que es abrir el proceso de control al acompañamiento ciudadano. Hemos hecho ya varias auditorías de ese tipo, la de la deuda, la del IES, la restitución de los fondos previsionales en el caso del magisterio, por ejemplo, veedurías también que estamos desarrollando en el tema minero en varios lugares. Durante la reunión también hubo el intercambio de opiniones sobre los procedimientos que se podrían establecer para que las direcciones provinciales de la Contraloría y los núcleos de la Comisión Nacional Anticorrupción coordinen sus acciones y así mantener el compromiso de la lucha anticorrupción desde la sociedad civil. Carla Arcentales, Medios Públicos. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, pidió a los actores que impulsan la eliminación del organismo dialogar. Actualmente existen 2 propuestas en este sentido calificadas por la Corte Constitucional. Estabilidad, respeto y seguridad jurídica son las propuestas del reconfigurado Consejo de Participación Ciudadana. Sobre este último aspecto, por ejemplo, el organismo ratifica la continuidad del Contralor Pablo Celi. No podemos violentar ninguna norma, ninguna conducta, ninguna ley. No podemos permitirnos refundar el país cada 4 años, cada 2 años. No podemos reinventar nuevas soluciones. En lo referente al respeto, se insiste en que solo la decisión del pueblo en las urnas determinará la existencia del Consejo. Esto a propósito de que la Corte Constitucional considera pertinente la propuesta presentada por el Comité para la Institucionalización Democrática para eliminar el organismo, motivo por el cual Cruz solicitó a los actores que impulsan este objetivo, como es el caso del ex consejero Pablo Dávila, a iniciar un diálogo y lograr consensos. Porque el país necesita conversar, develar los intereses. ¿Qué hay detrás de esto? Más allá de restarle o eliminarle las competencias dentro del Consejo de Participación. Hasta que esto se efectivice, Cruz también se refirió a temas para el funcionamiento inmediato del Consejo. Esto es el presupuesto para la institución. Y espero que el día de mañana o a más tardar la próxima semana se pueda solucionar todos los requerimientos financieros que la institución requiere. El presidente del organismo asegura que este es el momento para que el Consejo actúe sin odios ni revanchismos. Alex Llanos, Medios Públicos. Y es que el Pleno de la Corte Constitucional aprobó este miércoles en sesión extraordinaria la solicitud de un grupo de ciudadanos para recoger firmas y llevar a consulta popular una reforma parcial de la Constitución con la que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, volver bicameral la función legislativa y aislar a la Fiscalía de la función judicial para darle mayor autonomía. Tras lo resuelto, los ciudadanos podrán acudir al CNE para solicitar los formularios e iniciar la recolección de firmas de respaldo ciudadano que exige la Constitución para el inicio del trámite de reforma parcial ante la Asamblea Nacional. Pese a que Ecuador cuenta con una legislación que garantiza la paridad de género en puestos de elección popular, la representación de mujeres en alcaldías y prefecturas no supera el 8%. Ante ello, este jueves distintas organizaciones presentaron nuevas propuestas de reformas al Código de la Democracia. Ecuador tiene una de las legislaciones más avanzadas de la región para garantizar la paridad de género en puestos de elección popular. Fue el primer país en la región en proponer la paridad electoral y es uno de los primeros en adoptar un marco jurídico tendiente a la paridad. Sin embargo, la normativa no se cumple, como se reflejó en las últimas elecciones del último 24 de marzo. Candidatos a prefectos, hubo un 82% de hombres frente a un 18% de mujeres candidatas. Y en las alcaldías los candidatos hombres representaban el 85.8% y las mujeres tan solo un 14.2%. De 221 alcaldes, 18 son mujeres, el 8%. De 23 prefecturas, 4 son mujeres. Por ello, a través de reformas al Código de la Democracia, se busca que las mujeres tengan mayor participación en las elecciones generales de 2021. Y está planteado de que el encabezamiento de listas por mujeres sea obligatoriedad para los partidos políticos en un 50%. La propuesta también busca erradicar la violencia política contra las mujeres. Que la violencia política tenga sanciones drásticas.
También se buscará que en las distintas instancias de gobierno exista mayor participación de mujeres en la toma de decisiones, ya que actualmente en cargos ministeriales solo existe la participación del 22,2% de mujeres. En la Corte Nacional de Justicia existe un 54,5%, en el Consejo de la Judicatura un 60%, en el Consejo Nacional Electoral un 40% y en la Asamblea Nacional un 37,2%. Santiago Tello, Medios Públicos. Y en otro tema, 55 universidades y escuelas politécnicas públicas y privadas del país entran en proceso de evaluación y acreditación que deberá ser cumplido hasta el primer trimestre de 2020. Aquellas que no aprueben tendrán 3 años para ejecutar un plan de mejoramiento y someterse a otro proceso. Si no lo cumplen, cerrarán sus puertas. La última evaluación fue en 2013. Luego de 6 años, las instituciones entran a un nuevo proceso de calificación para acreditarse en función de la calidad educativa. No se va tanto a la depuración, ahora se va hacia el plan de mejoramiento. La reforma a la educación superior de agosto de 2018 eliminó la categorización. Antes, las universidades y las escuelas politécnicas eran calificadas en niveles entre A y D. La acreditación ahora se entrega por tiempo y es una acreditación que se mantiene al menos por 5 años. Hasta el 23 de octubre, las instituciones deberán colgar en una plataforma tecnológica la información de docencia, investigación, infraestructura, gestión administrativa y financiera e innovación. Información sobre el número de alumnos matriculados, la oferta de carreras, el número de profesores titulares, el número de profesores contratados. Estará a cargo del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES. El cronograma delineado hasta 2020 incluye visitas de los equipos de evaluadores conformados por técnicos nacionales e internacionales. Las universidades y escuelas politécnicas que no acrediten tendrán 3 años para ejecutar un plan de mejoramiento y aseguramiento y nuevamente serán evaluadas. Si no cumplen estos planes de mejoramiento, que es para detectados sobre las debilidades, pueden cerrarse. La fecha para conocer la lista de instituciones de educación superior acreditadas no está definida, pero el CASES prevé que esto ocurra en marzo de 2020. Valeria Villarroel, Medios Públicos. En Manabí, el gobierno nacional, junto a actores de la sociedad civil, presentó el Acuerdo Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que plantea 5 ejes para la prevención y disminución de catástrofes. El lanzamiento del Acuerdo Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres se lo realizó en la provincia de Manta como parte de las acciones desarrolladas en el eje de desarrollo sostenible y cambio climático. El propósito es posicionar la gestión de riesgo del desastre como temática fundamental del desarrollo sostenible del país, indicó Alexandra Ocles, directora general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Hemos entendido que la gestión de riesgos de desastres es un proceso integral y transversal para alcanzar el verdadero desarrollo sostenible. Por su parte, el segundo mandatario indicó la importancia de potenciar el trabajo conjunto entre el Estado y los municipios para enfrentar las catástrofes. Tenemos que entender que lo más importante es la prevención, que luego viene la parte de la reacción, en donde juega un rol fundamental lo que puedan hacer ustedes, autoridades del país. En esta última fase, los gobiernos locales con sus cuerpos de bomberos cumplen un papel fundamental, indicó el segundo mandatario. Y ya con la Secretaría de la Reconstrucción, aquí está Elizabeth, hemos acordado reconstruir 9 estaciones de bomberos en Manabí y dotarlos con el equipamiento adecuado. El Acuerdo Nacional para la Reducción del Riesgo se enfoca en 5 ejes: incorporar la gestión de riesgos de desastre en la planificación nacional y local, promover la aprobación y entrada en vigor de la Ley Orgánica de Seguridad del Estado, impulsar el cumplimiento, control, transparencia y rendición de cuentas de la norma de la construcción, construir mecanismos financieros para la gestión de riesgos de desastres e impulsar acuerdos y acciones públicos-privadas. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y una nueva riña en el Centro de Privación Regional del Guayas dejó a una persona herida con arma de fuego. Se trata de Jorge Eduardo Malanquito, quien cumple una sentencia por asesinato y al momento de los hechos se encontraba en el policlínico. El incidente se produjo alrededor de la 1 de la tarde, según comentaron familiares de las personas privadas de libertad que se encontraban en horas de visita. Este no es el primer hecho violento que se produce al interior del sistema de privación de libertad del país y que deja heridos y personas fallecidas, razón que obligó al gobierno a declarar el estado de excepción, el cual concluyó a mediados de este mes.
En un operativo antinarcóticos, la Policía Nacional desarticuló una organización internacional de tráfico de drogas que utilizaba el corredor marítimo del Pacífico para enviar estupefacientes a Centroamérica y México. Además, en los últimos días, la institución policial asestó 2 golpes a bandas narcodelictivas en el país. La Policía Nacional, a través de sus unidades especiales de antinarcóticos, propinó 3 duros golpes al narcotráfico, tanto a nivel nacional como internacional. El primer operativo, el más importante, denominado Navegante, realizado en aguas internacionales, neutralizó una embarcación con 492 kilos de cocaína y detuvo a 2 ciudadanos implicados en el tráfico internacional de drogas. De igual manera, la aprehensión se dio específicamente a 500 millas sur de México. Según las investigaciones, los detenidos serían miembros de una organización dedicada al envío de grandes cantidades de droga por el corredor marítimo del Pacífico con destino a Centroamérica y México, utilizando lanchas que zarpan desde costas colombianas y ecuatorianas. Unidades antinarcóticos a nivel país han retirado del mercado aproximadamente unas 409.132.000 dosis de droga como tal. Por otra parte, la institución policial informó de 2 operativos ejecutados en los últimos días, denominados Gran Victoria 37 y Victoria 113. El primero dejó como resultado la detención de 14 personas y la aprehensión de 2.500 gramos de cocaína. Asimismo, desarticuló una banda de microtráfico de drogas que operaba en Manabí, mientras el segundo operativo incautó 1 tonelada métrica, 49 kilos con 49 gramos de cocaína y desarticuló una organización dedicada al tráfico internacional de drogas. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Ayúdanos a encontrar a Guanuchi Maldonado Pacífico Efraín, de 78 años de edad. Cualquier información usted se puede comunicar al 1-800-33-54-86 o al 098-24-13-255. La bicicleta es una de las alternativas de transporte para afrontar la medida de restricción vehicular Hoy No Circula, que regirá en Quito desde el 9 de septiembre. Por ello, los trabajadores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones organizaron una cicleada para demostrar que se puede llegar al trabajo en este medio de transporte. En el Arco de la Circasiana, punto donde se unen lo antiguo y lo moderno de Quito, se concentraron los trabajadores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, unos con traje deportivo y otros con su vestimenta de trabajo. El objetivo, demostrar a la ciudadanía que la bicicleta es una alternativa de transporte para la medida de restricción vehicular. La CNT tiene más de 3.000 empleados en Quito y podemos constituirnos en un factor de cambio dentro del tema del sistema de movilidad de la ciudad. La gerente de CNT, Marta Moncayo, encabezó una cicleada de 4 kilómetros, muy temprano, antes de la jornada laboral. El carro no va a poder circular durante todo el día y hay que adaptarse, y hay opciones divertidas. Quisieron dar un ejemplo de lo fácil que resulta movilizarse en las ciclorrutas de la ciudad, aportar al cuidado del ambiente y evidenciar la reducción del tiempo de viaje evitando el pesado tránsito. Los conductores nos permiten a todos poder circular, siempre usando los elementos de seguridad, ¿no? Lo que son guantes, gafas, casco. El trayecto duró cerca de 20 minutos. Llegaron unos menos cansados que otros y cortaron la cinta para inaugurar un estacionamiento de bicicletas para trabajadores y clientes. El factor de cambio siempre tiene que nacer también de las empresas. Son quienes tienen que apoyar y dar los espacios para que nuestros trabajadores puedan adaptarse. Como incentivo al deporte, CNT entregó linternas. El sistema BiciQ del municipio facilitó de forma gratuita las bicicletas a varios de los trabajadores. El sistema de bicicleta pública atiende de 7 de la mañana a 7 de la noche en horario ininterrumpido, de lunes a viernes. Para acceder a una bicicleta puede registrarse en www.biciquito.go.es. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y autoridades de movilidad de la capital dijeron que no darán su brazo a torcer con tal de promover el orden en Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito negó que haya existido dedicatoria en el operativo de vehículos mal parqueados ejecutado este miércoles en las inmediaciones del estadio Rodrigo Paz Delgado mientras se desarrollaba el partido de fútbol entre Liga de Quito y el equipo argentino Boca Juniors por la Copa Libertadores.
Si ya fue suficiente ver al equipo de sus amores perder, no se diga salir del estadio y, para colmo, no dar con el paradero de su vehículo, entre comillas, parqueado en las inmediaciones del estadio Rodrigo Paz Delgado. Y literal, el servicio de winchas hizo su agosto, en pleno agosto, retirando de parterres y aceras los autos que los ciudadanos dejaron mientras asistían al partido de fútbol entre Liga de Quito y Boca Juniors por la Copa Libertadores. La intervención fue por denuncias ciudadanas. Lo que se busca es promover el orden en la ciudad, que nadie se sienta con el derecho de transgredir el derecho que tiene el ciudadano de circular por las veredas. Este tipo de controles seguirán ejecutándose, ni los eventos organizados por el mismo municipio se salvan. El día sábado hubo un evento del municipio en la Plaza Belmonte, de la cual se detuvieron 19 vehículos. Las redes sociales fueron la válvula de escape de las víctimas de este control o de quienes fueron testigos del accionar de los agentes. Los llamados memes comenzaron a circular, aludiendo, lo que se dijo antes, que hubo dedicatoria en esta operación. El vehículo tiene que circular por donde tiene que circular y los espacios de peatón tienen que ser respetados. En lo que va de la gestión del alcalde Jorge Yunda, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha ejecutado 1.523 operativos de vehículos mal parqueados con más de 500 automotores retenidos. En una próxima, vea dónde parquea su auto. El dejar el auto donde sea cuesta. Javier Ceballos, Medios Públicos. Muerte en Berruecos es un largometraje de ficción ambientado en el año de 1840 y cuenta la historia del asesinato del mariscal Antonio José de Sucre. Esta historia ya ganó varios premios internacionales y pronto estará en las salas de cine de todo el país. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. Pero antes tendrá que encargarse de reabrir un caso de asesinato. Muerte en Berruecos es una producción realizada para la pantalla grande del cineasta venezolano Caupolicán Ovalles. Es un film basado en la investigación del capitán Alejandro Godoy, quien después de 10 años del asesinato del general Antonio José de Sucre, reabre el proceso de su muerte. Y en una trama de suspenso, descubre la existencia de poderosos intereses políticos y económicos detrás de la muerte del mariscal de Ayacucho. Mayor Alejandro Godoy, fiscal en el caso del asesinato del general Antonio José de Sucre, del cual usted está acusado. Ocurrida el pasado 4 de junio de 1830 en las montañas de Berrucos, Nueva Granada, en Colombia. ¿Cómo es que le voy a dar a usted? ¿Qué pasó luego de su encuentro con Sucre en Venta Quemada? Dígame qué pasó después que se encontró con Sucre. Responde, ¿qué pasó después del encuentro en Venta Quemada? Esta película ha sido ganadora de 4 premios en la ceremonia celebrada en el Cinex en Caracas. De las 13 nominaciones, los galardones recibidos fueron por mejor dirección de arte, mejor maquillaje, mejor vestuario y mejor mezcla de sonido. Se suman incluso a otros premios y reconocimientos internacionales. Dicen que es bueno en este tipo de trabajo. Esta producción de Venezuela, Ecuador y Panamá, que narra un capítulo fundamental de la historia de América Latina, como fue el primer magnicidio del continente, es una relevante contribución a la memoria histórica de Ecuador y de la región. La cinta policíaca llegará a las salas de cine comerciales de Quito el próximo 18 de octubre del 2019. Carla Arcentales, Medios Públicos. Ayúdanos a encontrar a Amagua Toapanta Byron Paul. Desapareció el 23 de junio de 2019. En la provincia de Pichincha, en Quito, en el sector del Parque de Cotocollao. Cualquier información usted se puede comunicar al 1-800-33-54-86. Varias autoridades del mundo utilizaron la red social Twitter para manifestar su preocupación por el incendio que consume una gran parte de la Amazonía brasileña. Coinciden en que esto debe llamar la atención de todos.
A través de la red social Twitter, son varias las autoridades que han dado a conocer su preocupación por el incendio que azota a la Amazonía brasileña. Uno de ellos fue el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Estoy profundamente preocupado por los incendios en la selva amazónica, en medio de la crisis climática global. No podemos permitirnos más daños a una fuente importante de oxígeno y biodiversidad. El Amazonas debe estar protegido. Así también, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recalcó que lo que ocurre en la selva de Brasil es una crisis internacional. Nuestra casa arde, literalmente. El Amazonas, el pulmón de nuestro planeta que produce el 20% de nuestro oxígeno, está en llamas. Es una crisis internacional. Miembros del G7, nos vemos en 2 días para hablar sobre esta emergencia. A estos mensajes se suma el del presidente colombiano Iván Duque, quien ofreció este jueves ayuda a los gobiernos vecinos para combatir la tragedia ambiental causada por los incendios. La tragedia ambiental en el Amazonas no tiene fronteras y debe llamar la atención de todos. Desde el gobierno nacional ofrecemos a los países hermanos nuestro apoyo para trabajar conjuntamente en un propósito que nos urge: proteger el pulmón del mundo. Otro mandatario que hizo pública su preocupación fue el presidente ecuatoriano Lenín Moreno. Los incendios que destruyen la selva amazónica, Brasil, Perú, Bolivia y el Pantanal de Paraguay alertan al mundo entero. Ecuador ofrece a los gobiernos hermanos toda su solidaridad y ayuda para lo que requieran. Al respecto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, destacó el gabinete de emergencia ambiental que se desarrolla en la ciudad boliviana. Roboré, Pacurbina, Medios Públicos. La Fiscalía Federal de Brasil abrió 4 investigaciones que buscan aclarar si se redujo el control y la aplicación de las normas medioambientales. El Ministerio Público de ese país investigará si el retiro de apoyo a organizaciones ambientales por parte del gobierno de Jair Bolsonaro favoreció la propagación de incendios que este año alcanzó un número récord. Además, en un comunicado emitido por esa entidad se informó que el trabajo que realiza busca determinar si existe relación entre la reducción de fiscalización ambiental y el crecimiento de la deforestación con las áreas alcanzadas por el fuego. Las investigaciones se las realizan en el estado de Pará, en la región amazónica de Brasil, donde los incendios crecieron en un 198% en relación con el año anterior. Y decenas de imágenes se viralizaron tras el incendio en la Amazonía de Brasil. Sin embargo, existen casos que reflejan noticias falsas o imágenes que no corresponden a ese hecho. Veamos a continuación algunos casos. Estas son algunas de las principales imágenes que han circulado una y otra vez en las redes sociales durante los últimos días, refiriéndose a las consecuencias del incendio en el Amazonas brasileño que se extiende desde hace más de 2 semanas. En estas se aprecian, entre otros, enormes columnas de humo, una cría de mono aparentemente muerta, un conejo quemado, un zorro huyendo del fuego y una vista aérea de un incendio. Sin embargo, no todas corresponden a lo que sucede en la selva amazónica o fueron captadas en otro momento. Cuentas como AFP Actual en Twitter han recopilado varias verificaciones que dan cuenta de situaciones que no corresponden a la actualidad o a Brasil. Así, por ejemplo, la imagen de la cría presuntamente fallecida en brazos de su madre fue captada en Jabalpur, India, en 2017. Lo propio sucede con la imagen de un conejo quemado. Fue tomada en California el año pasado. El zorro huyendo del fuego tampoco es del incendio que se produce en la actualidad, sino que sucedió años atrás. La recomendación en estos casos es no compartir imágenes sin estar seguros de sus fuentes. Además, considerar que por lo alejada de la zona del fuego, se hace muy difícil tener imágenes suficientes. Néstor Aguilera, Medios Públicos. Expertos en materia ambiental en Ecuador solicitan a la Organización de las Naciones Unidas, a la OEA y a los gobiernos de la región tomen acciones para terminar con los incendios forestales en la Amazonía de Brasil, donde se registran ya 72.843 incendios en lo que va de este año. En la selva amazónica de Brasil, considerado los pulmones del planeta, en lo que va del año se han registrado 72.843 incendios, un 83% más que en 2018. Expertos en materia ambiental piden a la ONU y a la OEA tomen acciones al respecto. Esto es provocado por una dinámica anual que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha incentivado que los ganaderos que entiendan que su derecho a expandir las tierras ganaderas y agroindustriales está por encima de los derechos de los pueblos a tener sus territorios. Las políticas brasileras respecto de la deforestación se han flexibilizado, es decir, se han suspendido multas para aquellos que deforestan y también se han parado las actividades de monitoreo de
cuestiones ilegales relacionadas a la deforestación. La selva amazónica de Brasil, que posee 30.000 tipos de plantas, 2.500 especies de peces, 1.500 especies de aves y más de 1.000 especies de mamíferos y reptiles, lleva 17 días incendiándose. 1 de cada 10 especies en el mundo habita en la Amazonía. Todo esto puede desaparecer. Es necesario declarar una emergencia internacional, como se ha hecho con otros temas. Según la Unidad de Coordinación Amazónica, WWF, casi el 20% de la selva amazónica ha desaparecido el último medio siglo, perjudicando a las fuentes hidrográficas y a los pueblos indígenas no contactados. Muchas de las comunidades locales y los pueblos indígenas que viven en la Amazonía se ven amenazados por el avance de las llamas. Entonces, en realidad es un problema que tiene muchas aristas. Santiago Tello, Medios Públicos. Y pese a lo evidente, el gobierno de Brasil afirmó que tiene los bosques mejor conservados del mundo y que la tasa de deforestación está a la baja. Veamos qué fue lo que manifestó a través de la red social Twitter el asesor presidencial para asuntos internacionales, Felipe Martín, que fue compartido por el presidente Jair Bolsonaro. En 11 tweets, Felipe Martins, profesor, analista político y asesor del presidente Jair Bolsonaro, afirmó este jueves que Brasil tiene las mejores credenciales ambientales y los bosques mejor conservados del mundo y que sabe cómo proteger y cuidar lo que es suyo. Cuestionó a quienes creen que el Amazonas está en peligro y a quienes piensan que deben rezar para salvarlo, a propósito de una etiqueta que se hizo tendencia en Twitter la víspera. Según Martins, Brasil es el país más exitoso del mundo en la preservación de bosques primitivos y la actividad agrícola cubre solo el 29% del territorio. Además mencionó que existe una disminución del 72% en la tasa de deforestación entre 2004 y 2019 y sentenció que el gobierno de Bolsonaro está comprometido a combatir la deforestación ilegal y proteger el medio ambiente y que solo la acción soberana de ese país salvará el Amazonas. Esta serie de publicaciones, no obstante, abrió un debate en la red social sobre el cuidado de la selva amazónica, que este jueves siguió ardiendo luego de 17 días. Ninguno de los mensajes hizo alusión a acciones concretas para intentar sofocar las llamas o solicitar colaboración internacional. Néstor Aguilera, Medios Públicos. Y con esto finalizamos Telediario Estelar. Como siempre, les agradecemos por su amable compañía. Muchísimas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Mañana a las 6 en punto vuelven las noticias en Telediario. Una buena noche.